Hola, hola, buenas noches, mis queridas mujeres con Ángel. Bienvenidos también a los hombres. Es un gusto conectar con ustedes en otro episodio de esta séptima temporada, en donde nos encontramos hablando de muerte, trascendencia y reencarnación. Hoy les traemos otro episodio más. Gracias a mis hermanos por estar aquí. Los amo infinitamente. Bienvenidos y gracias, por supuesto, a la audiencia, que cada vez se unen más países a estarnos escuchando. Bienvenidos, hermanos. Hola, Muchas gracias. gracias. Bueno, vamos a arrancarnos. Entonces, tema de hoy, muerte, pero no nada más les vamos a hablar de la muerte así como tal, ¿no? La muerte ya cuando falleces y partes y vivimos experiencias ya allá del otro lado en la trascendencia, sino también de como la muerte en el estado de conciencia, ¿no? Trascender a través de los estados de conciencia que puedes ir como elevando a través de la meditación o del descanso o de lo que hizo el Maestro Jesús, que fue en los días estos que se dice que resucitó. ¿No, amigos? ¿Cómo ven? Súper, hermana, pues es un tema muy interesante. Es un tema del cual casi no se habla, o son pocas veces que se tocan este tipo de temas, pero pues una vez repito, el hablar de muerte o de hablar de trascendencia no significa una muerte física, literalmente, ¿no? Obviamente sí hablamos de una muerte física, pero también eh, en esta vida o en esta dimensión también hay varias formas de morir, ¿no? De una forma metafórica, ¿no? Por decirlo de un modo metafórico. Entonces sí es como muy interesante porque la gente así se va a dar cuenta incluso qué tipo de desarrollo o qué progreso está teniendo en él mismo, tanto emocional, mental como espiritual, ¿no? E incluso también creo y considero que físicamente, ¿no? Cuando empiezas a trascender, así como lo mencionabas tú, lo mencionaba Orla, esa trascendencia de forma meditativa, es una forma en la que vas también sanando tu cuerpo, tus células también se regeneran cada vez que tú este, tienes ese desarrollo o ese progreso por medio de esa trascendencia. Oigan, por ejemplo, ahorita que hablabas, me recordó, se me vino a la mente la frase de que hay personas, ¿no? Que dicen que hoy he vuelto a la vida, ¿no? Hoy elijo renacer. Hoy, se murió mi vieja versión y nace una nueva. Entonces, para ponerlo así en palabras simples, a eso es a lo que nos referimos y es un poco también de lo que vamos a hablar hoy. ¿Cuántas veces ustedes, amigos, en nuestras cortas, diminutas y pequeñas vidas presentes, han dicho alguna de estas frases? Así de, ay, hoy surgió una nueva versión mía. Hoy No, pues yo nazco otra vez. muchas veces, hoy me siento viva, ¿no? Hoy volví a nacer, tal cual lo dices tú, hermana, ¿no? Y es la forma, como decimos, metafórica, ¿no? Y a veces también cuando pasamos por alguna situación en la que nos sentimos como zombies, ¿no? Como muertos en vida, porque también llegamos a sentirnos de esa forma, ¿no? Por muchas razones, porque a lo mejor estás pasando una pérdida o estás en un despertar, estás en una noche oscura, estás pasando por alguna situación complicada. Entonces, cuando empiezas a sentirte bien, es como si te volvieras a cargar de esa energía, ¿no? Como, qué importante es tu pensamiento y tus emociones para poder sentirte bien, porque yo sí considero que te afecta físicamente. Cuando tú te sientes triste,
cuando te sientes muerto en vida, ¿no? Esa es una palabra también, ¿no? En la que no sientes a lo mejor ganas de vivir, no sientes la emoción de la vida, no sientes cómo el sol te calienta, no sientes el sonido de la lluvia, ese tipo de cosas tan simples es cuando te sientes, ¿no? De esa manera, no le ves sentido a la vida, que es tan bonita, es tan bella la vida. Creo que también tu cuerpo físico empieza a resentirlo, ¿no? Te empiezas a enfermar, te empiezas a... Entonces, cuando tú regresas a ese estado en donde le encuentras de nuevo ese sentido a la vida, yo creo que te vas a regenerar completamente. O bueno, no creo, te regeneras completamente. Desde lo físico, desde tus células, desde tus órganos, hasta tu cabello, tu piel se va a ver diferente, ¿no? O sea, ¿a poco no les pasa también cuando ven una, por ejemplo, embarazada? ¿Cómo se ve una embarazada? ¿Cómo se le ven sus ojos? ¿No? Te puedes dar cuenta en una embarazada porque sus ojos tienen otro tipo de brillo. ¿Por qué? Porque estás y tienes vida dentro de ti y estás feliz, o bueno, la mayoría de las personas, de las mujeres, estamos felices de que vamos a dar vida. Entonces tu cuerpo cambia, tu mirada, tu todo. Efectivamente, ¿no, amigas? Y es como lo dicen y como mencionan. Digo, a lo mejor la verdad es que yo creo que cada día y cada momento nos estamos renovando. Y cada vez, de alguna manera, pues a través de los procesos espirituales, camino, de aprender, el hecho de alguna prueba que tengamos, o alguna experiencia o situación que necesitamos para evolucionar y logramos de alguna manera salir de esa situación, pues es cuando trascendemos, ¿no? O sea, trascendemos porque es ir más allá del límite en el que a lo mejor nos encontrábamos, ¿no? Entonces, pues eso pasa yo creo que a cada momento, digo, a lo mejor yo nunca lo he dicho como tal, pero, por ejemplo, si lo vemos a nivel, este, de biorritmo, cada vez que nosotros nos acercamos a nuestro cumpleaños, nuestras células, como bien dice Alice, todas están de alguna manera en el proceso de muerte, ¿no? Unos días antes. De hecho, una vez que llega tu cumpleaños, es como si muriera todo y días después, o sea, al siguiente día de tu cumpleaños, empiezas nuevamente a renacer, ¿no? Tus células, el ciclo de tus tejidos, de tus órganos, etcétera, se renuevan. Y eso podríamos decir que es también una trascendencia a nivel físico, pero no solamente existe a esos niveles, ¿no? Sino también a niveles emocionales, a niveles mentales. Y la gente que suele dedicarse a la mejor a la meditación, pues ustedes podrán a lo mejor decir, ¿cómo te sientes? ¿Cómo se sienten ustedes después de hacer una meditación? Pues nos sentimos renovados, nos sentimos cambiados cuando tenemos a lo mejor algún problema o algún asunto que no podemos resolver. Si nos tomamos el tiempo, si permitimos que fluya, pues las cosas empiezan a cambiar, ¿no? ¿Qué experiencias, por ejemplo, han tenido ustedes con meditación, ¿no? Con meditación, a mí me pasa mucho, por ejemplo, con la Kundalini, que es como de las más, ¿no? Intensas que llegamos a veces a hacer por la cantidad de energía que se mueve y va subiendo a los chakras y demás. Y fíjense que es curioso porque hace rato hablaba con un amigo de eso, que me decía, ¿qué crees que me pasó? Que hoy en la mañana desperté y lo que hago es que no me detengo a pensar, ¿no? O sea, como normalmente el humano promedio que te levantas y que es lo primero que haces, pues agarras el celular o no sé, cosas mundanas, ¿no? Entonces me decía, ahora lo que hago es que despierto y no abro los ojos inmediatamente, o sea, me pongo a agradecer y hoy me pasó que no sentía como tal mi cuerpo seguía dormido, pero como que lo que despertó fue mi mente y mi conciencia. Y entonces fue una experiencia muy padre, muy bonita para mí porque nunca me había pasado. Y yo le decía,
ya sea lo que te refieres, porque a mí eso que tú estás diciendo me pasa justamente cuando hago meditación Kundalini, ¿no? Con energía Kundalini, llega un momento en que mueves la energía y entonces a mí lo que me pasa es que dejas de sentir, o sea, literal, mi cuerpo se muere, dejo de sentir el cuerpo. No, le digo, yo me empiezo a sentir, primero me empiezo a sentir como grande, 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 no siento como la cabeza grande, las manos grandes, etc. Y después, literal, mi cuerpo se muere, dejo de sentir mi cuerpo físico y el único lugar en el que sé que estoy justamente es en mi conciencia y es en donde de pronto mejor conectas, ¿no? Para hablar con tu yo superior o con los maestros o con quien tú quieras hablar ahí en esa dimensión, en ese plano es en donde mejor conectas. Entonces, yo creo que aquí es un claro ejemplo de cómo tu cuerpo físico desaparece, se muere, ¿no? Y quien está despierto, quien está trascendiendo, pues es tu alma, tu conciencia, ¿no? Tu mente. Y con otra con la que me pasa, por ejemplo, también es de repente al meditar, cuando digo, hoy voy a meditar tranquila, y que evitas, dejas pasar los pensamientos, pero como que te concentras nada más en tu respiración, en la técnica de respiración, y también llega un momento en que te relajas tanto, tanto, tanto que te dejas de sentir, y igual, lo único que está ahí, pues es tu conciencia y sabes que estás ahí, te mueves entre los planos, las dimensiones y demás. Entonces, a mí eso me pasa. ¿A ustedes, amigos? Pues a mí, también, pero fíjate, ahorita que contabas, esta experiencia, hermana, de hoy, no sé, yo siento que es precisamente, ¿no? Cuando ya no sientes ahí nada y de pronto te das cuenta que que solamente está tu conciencia, yo a veces lo veo como si me fuera el astral, ¿no? O bueno, a mí me pasa. Entonces, tu cuerpo físico de plano se muere, ¿no? Se queda pero perdido, porque no lo puedes mover. O sea, por más que quieres, aunque dices, bueno, ya voy a terminar, no, o sea, no, tienes que darte un tiempo porque el cuerpo, o sea, tiene que como volver a retomar ese ritmo, se acostumbró tanto a estar en ese estado que te cuesta luego trabajo, volver a regresar al ritmo que traes con tu cuerpo. A mí me pasa mucho, a mí la verdad es que yo cuando medito mucho, mucho tiempo, ya es un punto en el que yo ya más bien, yo ya siento que soy pura vibración. O sea, ya estoy vibrando todo el tiempo, ya es pura vibración. A mí me pasa eso. Entonces ya cuando quieres regresar, pues te digo, ya te cuesta porque dices, ay, ni quieres, ¿no? Pero dices, bueno, pues yo voy a regresar y vas poco a poco, ¿no? Pero tu cuerpo no existe. Definitivamente tu cuerpo físico no existe. Y yo siempre he dicho, el cuerpo físico es importante porque pues es nuestro vehículo dentro de esta dimensión, por eso hay que cuidarlo, hay que honrarlo, pero realmente nuestros cuerpos energéticos son los que nos llevan a ese aprendizaje, nos protegen, o sea, son el escudo real de ese cuerpo también, físico. Y es muy, aquí viene otro tema que a lo mejor voy a salir un poco, pero la verdad es que nosotros como humanos o como sociedad no le damos tanta importancia a nuestra salud espiritual o energética, ¿no? Les compartimos mucha energía a las personas y solamente le damos prioridad al cuerpo físico y nos enfermamos y creemos que, híjole, ya me enfermé porque pues, no me puse suéter o comí algo que me hizo daño o ya me dio la alergia porque el gato, ¿no? Y como dice mi hermano, somos medios, mamoncitos, ¿no? ¿No? Y realmente es porque no estamos trabajando nuestra energía, no estamos meditando, no estamos haciendo conscientes nuestros cuerpos energéticos, no nos estamos fortaleciendo energéticamente, no nos estamos creyendo el hecho de que es mucho más fuerte un pensamiento, una energía, un cuerpo espiritual que un cuerpo físico. Si estamos bien en mente y espíritu, vamos a estar bien en cuerpo físico, ¿no? Amigo,
Cuéntanos, por favor. Pues así como dices, ¿no, amiga? O sea, yo creo que todos los que a lo mejor de alguna manera estamos en esto y realizamos meditación, inmediatamente se siente el cambio, se siente cómo salimos de una situación difícil, de una situación complicada, si logramos, pues ahora sí que acceder o accesar a nuestro yo superior, a nuestra conciencia divina, y nos quitamos de en medio, pues ahora sí que la situación o la experiencia que queremos de alguna manera sobrepasar o encontrarle una solución, pues viene a nuestra mente y es cuando de alguna manera también canalizamos información, ¿no? ¿Para qué? Pues para solucionar eso que a lo mejor nos tiene conflictuados, ¿no? Ahora, como bien dices, ¿no? La trascendencia no solamente es la muerte física, pero la mayoría de las personas considero que tenemos a lo mejor miedos ocultos respecto a morir. ¿Por qué? Porque también no sabemos a dónde vamos a ir, ¿no? O sea, se nos ha hablado, se nos ha dicho, pero muchas veces no tenemos, pues ahora sí que ni una prueba, ni una verificación de alguien que se haya ido y que haya regresado después de tiempo. A lo mejor hay textos antiguos, hay escritos, hay etcétera, donde se habla de este tipo de iniciaciones por las que pasaban los grandes avatares y estos maestros que de alguna manera pues trascendían la muerte, ¿no? Como uno de ellos, pues el Maestro Jesús, ¿no? Pero ya hemos hablado que no solamente el Maestro Jesús logró ascender en cuerpo físico hacia otros planos, sino también muchos otros que lo han hecho en la intimidad de su propio ser, ¿no? O sea, no lo han hecho a nivel público, a nivel que lo sepan muchas personas, como en el caso del Maestro Jesús, o de algún otro, como por ejemplo el maestro Ramta, que también lo hizo frente a miles de personas, pero hay otros que no lo hicieron de esa manera, ¿no? Como por ejemplo el maestro Saint Germain, pues, los maestros como Moira, etcétera, etcétera, ¿no? Que de alguna manera lo hicieron en su individualidad, en su intimidad, no lo mostraron a las demás personas, ¿no? Pero precisamente yo creo que uno de los aspectos que a lo mejor más nos detienen para conocer el mundo espiritual es ese temor de a dónde vamos a ir, ¿no? A qué plano nos vamos a dirigir, qué hay después de eso. Hay información, pero pues muchas veces no podemos a lo mejor corroborarlo por nosotros mismos. Pero yo puedo decir que la meditación es precisamente eso, ir a ese lugar a donde vamos y de donde venimos, o sea, de ese plano previo antes de encarnar y cuando finalmente nuestro cuerpo muere, nuestro cuerpo energético pues se dirige hacia esos planos también, ¿no? Ustedes, por ejemplo, ¿qué piensan respecto a este miedo que tenemos? Digo que es a lo mejor inconsciente, irracional y demás, pero es un miedo latente en la mayoría de la humanidad, yo pienso. Pues yo creo que es precisamente el hecho de que estamos viviendo una experiencia humana donde venimos a trabajar ego, a desapegos. Entonces creo que lo que más nos duele es el hecho de desapegarnos de personas, de una vida, de cosas materiales, de momentos, de recuerdos. Creo que de ahí se basan los miedos, ¿no? Por eso te dicen los maestros, ¿no? Desapégate, no te pegues a nada ni a nadie. Y yo creo que es ahí donde nace ese miedo, porque yo te puedo decir, híjole, a mí me da miedo morirme, pero por el puro hecho de decir, si me muero joven, ¿qué va a ser de mis hijas? ¿Qué va a ser de mis papás? ¿Qué va a ser de mis hermanos? ¿Qué va a ser? O sea, te pones a pensar y te empiezas a preocupar. Entonces creo que eso es uno de mis miedos, irme con pendientes. Eh, otro de los miedos creo que es el dolor. No solamente ya hablemos del dolor físico, sino espiritual. ¿No? El miedo a lo desconocido, ¿no? ¿A dónde vamos a ir? Si existe un infierno,
sí, no existe, que, o sea, ¿por qué? Y todo viene, obviamente, desde que nacemos, cómo nos programan, ¿no? Viene de una mentalidad pragmática, pero yo creo y estoy segura que si nos educaran de otra forma, si desde niño nos enseñaran a meditar, a amar la naturaleza, a desapegarnos de las personas que amamos, que nos enseñaran bien qué es el amor, porque yo te puedo decir que hoy día, o sea, a mis 40 y tantos, me cuesta trabajo entender lo que es el verdadero amor, ¿no? Me cuesta, ¿por qué? Porque yo crecí con una versión, yo lo viví de esa forma, yo toda una vida pensé que el amor era de una manera y ahora resulta que en mi despertar me doy cuenta que el amor es otra cosa y se vive de otra manera. Y aún así cada persona tiene su concepto diferente, pero yo creo que uno de los miedos principales de trascender, de morir, es eso, el miedo bueno, más bien el apego y el miedo a lo desconocido y sí, el dolor, creo yo. No sé qué opine mi hermana Nash. Pues sí, yo creo que es algo que es muy normal en las personas. El miedo, pero sobre todo que como dice mi hermana, es, ¿no? Infundado a consecuencia de una limitación, de una creencia, de una programación que desde chiquito te están diciendo, no, no hagas esto porque te vas a ir al infierno, no hagas esto porque es malo y el infierno, y es que como existe el cielo, existe el infierno. Y entonces ya te van metiendo ahí, ¿no? Inconscientemente un miedo de que pues van a pasar cosas malas y que si obras mal, pues te vas a ir al infierno. Y entonces yo creo que todo eso es lo que nos va generando a lo largo de la existencia, ¿no? Cierto miedo a decir, ay, pues me da miedo la muerte, enfrentarme a la muerte, porque sí, por un lado lo desconocido, pero más, ay, ¿qué tal si es que me voy al infierno? Y luego pues, nos han mostrado que el infierno, ¿no? Que las llamas, que te quemas, que te torturan y todas estas cosas, ¿no? Y entonces es lo que va generando esta situación complicada y el temor a la muerte. En algún punto yo también, y aparte a lo mejor lo que ves, ¿no? El sufrimiento, el no saber tú cómo te vas a morir, ¿no? Eso es de entrada. Ay, voy a sufrir, no voy a sufrir, cómo me voy a morir. Pero también tu experiencia al ver a otras personas cuando fallecen, ¿no? El que ve si la persona sufrió, si se murió, no sé, de una enfermedad terminal, o si tuvo un accidente muy, ¿no? Catastrófico, y entonces, o sea, hay tantas, miles, como decía el programa, ¿no? Mil maneras de morir diferentes, y más, que eso también nos genera un miedo a decir, es que cómo me voy a morir, la incertidumbre, y me va a doler, qué voy a sentir y ya de ahí qué sigue, hacia dónde voy. Entonces, es lo que yo pienso que, porque en mi experiencia ahorita pues ya no le tengo miedo, ¿no? Pero hubo un momento en que yo sí le tenía miedo a la muerte por la experiencia personal que yo viví de que pues mi papá murió de, ¿no? No de cáncer, porque pues, o sea, sí tenía cáncer, pues se murió de un paro respiratorio, ¿no? Entonces, pero al final ves a la persona cómo sufre, cómo le duele, cómo, ¿no? Vive una tortura en vida y inconscientemente pues te genera un miedo el decir, ay, ¿y cómo me voy a morir? O, en fin, tantas cosas que me pasaban por la cabeza que yo sí le tenía un miedo muy cañón a la muerte. Y de hecho, por ejemplo, aunque ya lo trabajé, hay algo a mí que me pasa que yo no soporto el sonido de las sirenas. Yo escucho una sirena y se me eriza así la piel. Ya si veo que pasa y es patrulla, digo, órale va. Pero si pasa y es una ambulancia, o sea, es un escalofrío que hasta le haces así, ¿no? Sacudes el cuerpo. Y no es porque le tenga miedo a la muerte ya, pero por ejemplo es algo que inconscientemente a lo mejor también relacionas, ¿no? Con eso, o sea, las ambulancias, los hospitales, la muerte. Entonces creo que son muchas cosas las que vamos acumulando y nos van generando, y nosotros mismos a lo largo de nuestra existencia, pues
nos vamos generando todos estos temas que al final, pues digamos que el meditar a lo mejor es, ¿no? Una muerte pequeña, porque dejas de sentir el cuerpo, o sea, como que te muestran lo que es la muerte, porque como decía Alice, pues el cuerpo se te pone rígido, se te pone tieso, ¿no? O el previo al viaje astral, ¿qué es lo que pasa? Pues que el cuerpo no te responde, o sea, no lo puedes mover, no lo puedes controlar. ¿Quién es quien está? Tu conciencia. Entonces, si tuviéramos una mayor educación, pues creo que hasta viviríamos mejor. Por eso es que yo creo que las culturas, yo lo veo en las culturas orientales y creo que tienen como más dominio. Aquí, fíjense, es curioso porque dicen que México es una cultura que no le tiene a la muerte, que celebra la muerte, pero yo creo que sí le tenemos miedo a la muerte a pesar de que la pintamos así como algo wow. Y creo que quienes tienen un mayor dominio de la muerte y la trascendencia, a mi forma de pensar, son las culturas orientales porque trabajan mucho justamente desde que los niños están chiquitos en, ¿no? En medita, en relaja, en conecta contigo. O sea, es diferente el tipo de educación. No sé, ¿qué piensan ustedes? Es correcto, efectivamente también pienso eso, ¿no? Y ustedes, por ejemplo, ¿qué creen que la única manera en la que lo podamos verificar o comprobar hacia dónde nos dirigimos cuando ocurre esta situación de la muerte? Eh, Digo, yo también, por ejemplo, manejo algunos temores respecto a eso. Para mí, a lo mejor no es tanto el cómo o el por qué, etcétera, etcétera. Y yo creo que para la mayoría de los que a lo mejor nos dedicamos a entendimiento, el autoconocimiento espiritual, el camino, pues ahora sí que este camino espiritual, el despertar de la conciencia, etcétera, etcétera. Yo creo que la mayoría, porque lo he visto, le teme a morir y volver a regresar. Hay muchos que ya tampoco no quieren regresar. Y dicen, yo ya no quiero, ya me cansé, ya me harté, el mundo es un asco, la vida es un asco, las personas son un asco, etcétera, etcétera, ¿no? Y en parte, pues a lo mejor puedes coincidir efectivamente, ¿no? Porque la conciencia social está muy limitada, como bien dices, ¿no? La cultura aquí, a pesar de que, como dices, lo festejamos o decimos festejarlo, pues aún seguimos sin comprobar qué hay más allá, ¿no? Y en las culturas orientales, como bien lo dices, es cuestión de esta situación de enseñanza. Pero yo creo que más allá de solamente un conocimiento o un concepto, pues ahora sí que de entendimiento, es algo que llevan a la práctica, como bien lo dices. Por ejemplo, si nos vamos a los monjes tibetanos, por ejemplo, ellos sí alcanzan estados de conciencia muy, muy, muy elevados, ¿no? En donde literalmente experimentan pues esa trascendencia del cuerpo, de la personalidad, porque finalmente trascender tu personalidad o tu ego es llevarlo a ese despertar de tu espíritu para que tu espíritu de alguna manera tome el control en tu vida y empiece a manifestar las habilidades de este ser radiante que somos. Entonces, ellos, por ejemplo, cuando tienen esos estados profundísimos de conciencia, pues es cuando tienen revelaciones, ¿no? Por ejemplo, Buda, cuando alcanzó el estado nirvánico, este estado de conciencia, pues literalmente él vio, él fue a esos planos de existencia y él pudo de alguna manera encontrar las respuestas que él buscaba. Entonces yo creo que la forma de corroborar esta información de a dónde nos dirigimos, pues es a través de nuestra propia experiencia, ¿no? El meditar, el profundizar, el dirigirte hacia esos planos. Pero ¿cómo vamos a ir hacia esos planos si, por ejemplo, no sabemos qué son? Muchos, ya lo hemos comentado, pensamos que solamente el astral es el único plano existencial después del físico, cuando en realidad existen otros planos de conciencia más elevados y superiores, ¿no? Entonces, el hecho de solamente limitar por tu creencia de que solamente es el plano astral el que existe después de este, no te va a permitir
e ingresar o alcanzar la frecuencia para dirigirte a otro plano. Ahora, si has escuchado que existe a lo mejor el tercer nivel, el cuarto nivel, el séptimo cielo, etcétera, etcétera, si tú de alguna manera permites que tu conciencia acepte esos conceptos, entonces estás dando la pauta para que puedas un día, con tu frecuencia vibratoria, alcanzar esos estados. ¿Ustedes qué piensan respecto a eso? Que pues yo creo que aquí es un tema bastante interesante de cómo podríamos comprender, porque es como les digo, a mí mi miedo es también regresar. Estoy piedra, ¿no? O sea, de por sí estamos mensos, no estamos tontos, estamos piedritas. Y digo, ay, me muero sin avanzar, o sea, sin alcanzar cierto estado de conciencia, me muero y voy a volver a regresar, porque no es que alguien me obligue, no es que sea una cárcel este planeta, no es que las entidades oscuras nos quieran de baterías para toda la eternidad. ¿Por qué? Porque mi poder de yo soy, de espíritu, es decidir qué es lo que quiero experimentar, ¿no? Entonces, sí, si yo creo que voy a hacer una batería, pues voy a hacer la batería. Si yo creo que estoy en una cárcel mental y el mundo es un asco, como lo mencioné, pues así va a ser para mí, pero no significa que para Alice o para Nash sea de esa manera, ¿no? Si yo creo que, etcétera, etcétera, lo que yo crea es lo que voy a vivir, es lo que se va a manifestar en mi vida y en mi vida. Entonces, yo digo, pues si estoy piedra y me muero ahorita y tengo que regresar porque necesito continuar evolucionando y superando cosas, pues voy a iniciar igual de piedra, ¿no? Entonces, ese es uno de mis miedos, o sea, la verdad, eso sí digo, ay, no, por eso en esta encarnación yo he decidido avanzar lo más que pueda, ¿no? O sea, alcanzar los estados de conciencia que más pueda. Eh, por eso creo en todo, por eso yo no me limito a si alguien cree en cierta cosa y me lo dice. Creo que es una posibilidad, aunque para mí parezca algo reducido, ¿no? O algo limitante, pero es una posibilidad porque finalmente, como te digo, si tú lo crees, lo vas a crear y lo vas a vivir. Entonces, ¿qué opinan, por ejemplo, de esto? No, yo tampoco quiero regresar. Yo también he pensado eso, fíjate, que digo, yo no quiero ya reencarnar, por favor, ya no. Y luego dices, bueno, ¿y qué estás haciendo para ya no reencarnar? Porque, fíjate, ojalá que por ahí también me den su opinión, pero yo el otro día estaba, ¿no? Justamente pensando eso, yo no quiero reencarnar, tengo que apurarme, tengo que trabajar para llegar a ese nivel que también estoy piedrísima, pero bueno, vamos a hacer el esfuerzo. Y sí se puede. Fíjate que uno de mis maestros que ha puesto el ejemplo en alto es justamente Ramta. O sea, él de un momento a otro elevó su conciencia al máximo. No fue como que lo trabajara ni desde niño, ni desde chavo, ni... O sea, fue un momento en el que le llegó el despertar y lo trabajó con toda su pasión. Y a veces pues nos distraemos. Las distracciones de la vida son las que a veces nos hacen bajar, ¿no? Y a veces otra vez subimos y otra vez nos distraemos, ¿no? Bajamos la guardia, nos distraemos. Yo no quiero reencarnar. Lo que les iba a preguntar o lo que te gustaría saber su opinión. Digo, conozco lo que es la rueda de Samsara, ¿no? Y se habla también mucho de que cuando llegas a un punto en el que ya evolucionaste, simplemente pues te vas y te unes con la fuente. Pero por ahí, en otra versión, ¿no? O en otro concepto, o en otra experiencia, escuché que siempre vamos a reencarnar por siglos y siglos y siglos de años. La ventaja que podríamos tener es que ya no vamos a reencarnar o que vamos a tener el derecho de decir, sí quiero reencarnar, pero no en la Tierra, en Saturno, que son planetas donde los seres que están ahí, que viven ahí, son seres de un nivel espiritual altísimo, donde pues ni siquiera igual y necesitan un cuerpo físico, ¿no? O me quiero volver un maestro espiritual, ¿no? Para poder llevar a los humanos, ¿no? Entonces, yo tampoco quiero reencarnar. Espero que en algún momento de mi vida pueda alejarme de todas las distracciones mundanas y banales del mundo, ¿no? Ahorita no puedo,
¿no? Estamos como que ahí vamos, y tampoco es válido decir no puedo, ¿verdad? Hay que tratar, pero creo que sí deberíamos de confiar. La gente, ¿saben qué le falta a la gente, a la sociedad? Y me incluyo. Nos falta fe, nos falta confianza, nos falta reconocernos como dioses. A veces dice la gente, ay, no, la telepatía, wow, no, pues es un don. Todos podemos desarrollar dones que ni se imaginan. Claro, obviamente tienes que desarrollar tu conciencia, tienes que despertar conciencia, desarrollar espiritualidad. O sea, viene un sacrificio y que por el nivel o la dimensión en la que estamos, muchas veces preferimos vivir cómodos, a gusto. No queremos trabajar. Queremos que la gente nos resuelva. Ah, yo tengo un don. ¿Quién me puede decir cuál don tengo? Y tú me puedes ayudar a activarlo. Y tú me puedes ayudar a abrir mi tercer ojo. O sea, nada de eso. Nada de eso lo puede hacer otra persona más que tú. Yo te puedo mostrar las herramientas, a lo mejor con alguna técnica como Orla, que sabe Reiki, como mi hermana Nash con sus terapias holísticas, ¿no? Por medio del tarot también se puede, pero el trabajo es de ustedes. Entonces, hay que trabajar para poder trascender, es lo primordial, aprender a trabajar en uno mismo y principalmente reconocerse como un Dios, que tienes el poder, confiar en que puedes ser y que eres un Dios. Pues es que aquí es meternos, o sea, son temas bien profundos que de uno sale otro y se liga a otro, porque es cierto lo que dices, pero volvemos a lo mismo. El humano tendemos a tirarnos al drama y como dice Ola, que estamos bien piedras y somos dramáticos y nos gusta tirarnos para que nos levanten, ¿no? Y nos cuesta mucho trabajo el darnos cuenta de eso, que tú eres Dios o eres diosa, eres creador, eres creadora. Y todo se lo queremos dejar a, es que como Dios es el que está, el Señor que está en los cielos, ¿no? El que me resuelva, el que haga. O sea, algo que yo he notado en consultas, en amistades, en familiares, que todavía o están piedras o siguen jetones, es esto de que, ay, pues es que ya, ¿no? Dios dirá. Ay, no, es que Dios es el que tiene la última palabra. Ay, no, es que Dios es algo que a mí me genera conflicto interno ya, ahorita que estoy despierta, es el por qué las personas, aún despiertas, de pronto siguen diciendo que, y la Alice no me va a dejar mentir, ahí se va a identificar, que se enojan con Dios. Y yo siempre digo, pero ¿por qué te enojas con Dios? Es que me enojé con Diosito, ¿no? Porque, pero ¿por qué te enojas con Dios si tú despierta, y pongo allí a Alice, tú despierta, sabes que tú elegiste tus vivencias, o sea, no es Diosito, eres tú. Entonces, ¿por qué te enojas con Dios? Enójate contigo, pues que no tú eres diosa, ¿no? Ah, sartenazo le di a mi hermana. Entonces, y pasa más obviamente con la gente dormida. O sea, tengo amigos o amigas que, ay, es que me enojé con Dios porque me separó del amor de mi vida, ¿no? Y con Dios, ¿por qué? ¿No? O cuántas veces no hemos oído que se enojan con Dios porque tienen una enfermedad o cuando logremos entender que nosotros somos dioses y nosotros no es Dios, nosotros somos los que elegimos qué es lo que vamos a vivir a lo largo de nuestra vida, cómo te vas a morir, con quién te vas a relacionar, quién te va a torturar porque son maestros el uno del otro y tienen que aprender, etcétera, etcétera. Creo que nuestra vida sería mejor. Pero es así como ya meternos en otro tema diferente. Ahora, de lo que dijo Orla del no quiero reencarnar, Iralis, porque pues sí estoy bien pedra, pero es algo que ya no quiero. Fíjense que yo nunca me lo había
O sea, yo nunca he dicho, ay, no, yo ya no quiero volver a reencarnar. No, es que esta sea la última. Odio odiar, ¿no? Jamás me lo había planteado, jamás. Y sí escucho luego personas que dicen, no, es que yo ya no, o leo comentarios de personas, no, no, yo no quiero volver a reencarnar. ¿Cómo le hago para no volver a reencarnar? Y yo lo pienso y digo, yo sí volvería a reencarnar si sé que no estoy lista para, ¿no? Lo que sea que tengo planeado. A lo mejor, aunque como dice Alice, no sé aquí en la Tierra, pero yo quiero volver a reencarnar. Y algo que leía y me parece muy interesante, no sé si ustedes lo han escuchado o lo han leído o han oído hablar de eso, es que ya cuando logramos esa superconciencia de elevación, de llegar así como los maestros y llegar a la última dimensión, que es donde está la energía universal, ya no tienes más que hacer, ¿no? O sea, ya no hay, ya lograste el estado de plenitud, de paz, de conciencia y te aburres, o sea, dices, ¿y ahora qué hago? Ya logré, pasé el examen final, ya estoy aquí con la fuente, ¿y ahora qué hago? Elegimos nuestra alma otra vez, tiene la capacidad de decir, ¿sabes qué? Mándame a la tierra, no seas gacho, porque quiero ir a poner el ejemplo o enseñarles a estos que están piedras, cuando yo ya logré la iluminación, ¿no? Entonces, volvemos a elegir bajar o volvemos a elegir subir, o sea, como que vamos cambiando, es algo que he leído que vas cambiando, que puedes elegir. Llegas a un estado de conciencia y dices, pues ya en la Tierra no, pero a lo mejor ahora mándame a Saturno, o mándame con los Urma, o mándame con las Pleiades, a seguirme cultivando y seguir desarrollando y seguir creciendo, porque pues sí está padre estar contigo, energía universal, pero pues ya me aburrí, ¿no? También tanta paz, tanta tranquilidad, necesito acción. Entonces, ¿qué opinan de eso? ¿Qué han oído de eso? Y a mí sí me gustaría volver a reencarnar. ¿Por qué no? Ay, yo no. Oye, hermana, hasta me dio un ataque de tos. Te Oye, tenías que dar tu sartenazo, mana. Lo oye, siento. hasta un ataque de tos me dio, oye. No, 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 no. Pero sí tienes toda la razón. Bueno, ese tema ya lo hemos platicado, hermana, ¿no? Ya varias veces, pero este, yo sí me gustaría reencarnar, como dices, como un aprendizaje en otro lugar, ¿no? Con otro nivel de conciencia. Pero creo, fíjate ahí yo no creo que nuestro espíritu se aburra. Yo creo que por siglos y siglos y por la eternidad, por eso vamos a seguir reencarnando. ¿Por qué? Porque yo creo que el conocimiento, el crecimiento es infinito. Yo, yo creo. Y que siempre hay algo que aprender, siempre hay algo que enseñar, hay algo que mostrar, hay algo que hacer. ¿Te imaginas que yo llegara allá con Diosito al lado y ahora qué hago? ¿No? O sea, yo digo que no nos puede pasar eso. Eso, yo digo que no, o sea, Diosito enseguida ¿estás aburrida, Nash? ¿Estás aburrida? Es que es por así decirlo. No, no encontré la palabra como para expresar el que ya que llegas ahí al lado de Diosito, Te ¿no? manda de Como que preparar andas las buscando, ¿no? Te entra la hiperactividad, te sale tu déficit de atención y entonces dices, Diosito, mira, ando hiperactiva, sí está muy padre estar contigo, te pero dice, ¿qué más hay? hiperactiva ¿No? ¿Qué y te va sigue? Ya, aquí me quedo así al lado de ti, viéndonos y contemplando este estado de paz y plenitud. No, Diosito, quiero más. A ver, ahora mándame con los Urma, a ver, quiero aprender allá. Ándale, hija, yo no tengo que mandar tu solita conciencia, le dije, vete con los Urma, ya te vas, ¿no? bien, pero y te manda a Así me lo reencarnar. imagino yo. Sí. Sí, yo también creo que siempre hay algo que hacer, ¿no? No, no creo que seamos un espíritu que nos quedemos así como, yo creo, Quietos, ¿no? suspendidos. Y más si tenemos ego, ¿no? Si el ego Hasta nunca lo perdemos, llego allá con Diosito y le digo, es que, bueno, pues para que te diviertas unos días, unas horas, vas a reencarnar en una mosca o en una cucaracha.
Ay, entonces es cuando vas a decir, ay, no, pues sí, mejor como dices, me voy con los Urma. Pero yo creo que nunca dejas de aprender. Yo sí me considero que a nosotros como seres humanos nos falta muchísimo, muchísimo por aprender, muchas cosas. Así es, amigas, yo también creo eso. Y tampoco, bueno, yo no, tampoco no he dicho así de no quiero reencarnar nuevamente o volver a venir o volver a ir a otro lugar, ¿no? A otro estadio, a otro juego, en otro escenario, en otro planeta, con otros seres, etcétera. Pero no igual de piedra, eso sí. O sea, eso sí, no igual de piedra que en la que ahorita estoy actual, ¿no? Y como bien dice, ¿no? Yo creo que todavía seguimos teniendo un concepto de Dios, pues respecto a que es una persona, ¿no? Y en realidad no lo es, o sea, es algo mucho más trascendental, es algo mucho más grandioso que nuestras mentes a lo mejor todavía no alcanzan a concebir, ¿no? Por eso a lo mejor, como dice esta Nash, tendemos a responsabilizar a Dios, a otros de, ay, por ellos es mi vida así, ¿no? Y no tomamos la conciencia del por qué yo soy un ser poderoso y creador. Ahora, yo les pregunto aquí, ¿por qué ustedes creen que, o por qué tenemos estas creencias de que yo soy Dios, o de que creemos en la reencarnación, o que creemos en la meditación, en la energía, etcétera, etcétera? Digo, porque yo, desde mi experiencia, puedo decir que no es ya una creencia, sino es, yo lo sé, es una certeza, porque yo recordé, por ejemplo, vidas pasadas. Y a lo mejor puedo decir, ah, estoy esquizofrénico, estoy loco, etcétera. Ah, a lo mejor está bien, sí lo estoy, lo acepto, pero por algo tienes esas memorias, ¿no? Por algo lo vivencias cuando meditas, incluso en los sueños, ¿no? Cuando, ay, es que me soñé que estaba en tal punto, en tal lugar, en otro planeta, en otra ciudad, en algo que ni siquiera nunca jamás en la vida había conocido. ¿Por qué? Porque también en los sueños vamos más allá de ese límite y trascendemos más allá, y entonces es una vida paralela o es una existencia paralela que está existiendo en este mismo momento en el que tú te encuentras aquí, ¿no? Y son esos potenciales, como decíamos la vez pasada, del campo cuántico, ¿no? Las posibilidades que existen, y cómo lo vas viviendo, ¿no? Ahora, por ejemplo, si tú le quitas el poder a todos los demás que se lo diste, a Dios, ay, es que por Dios, Dios así decidió, Dios me manda, o los oscuros, o en lo que tú creas, de si eres alimento, bla, bla, que el vecino tiene la culpa, que tus papás porque no te dieron amor cuando chiquito, etcétera. Todos los demás tienen la culpa menos. ¿Qué puedes hacer con eso? O sea, de verdad no vamos a hacer nada, simplemente siempre vamos a ser víctimas de todo lo demás. ¿Cómo me di cuenta yo de que yo soy un Dios creador? Cuando yo tomé las riendas de mi vida, cuando yo dejé de quitarle la responsabilidad a todos los demás, a la persona que me traicionó, a la persona que me engañó, a quien me abandonó, a quien no me dio el amor y la aprobación que yo necesitaba, porque no te la pueden dar. Los demás no pueden darte algo que no tienen. Es así de simple. Cuando yo empecé a ver eso y cuando yo tomé las riendas de, ah, ok, esto me está pasando porque estoy bien pinche menso, porque soy bien denso, estoy bien piedra, ok, soy yo. Ah, pero no me voy a dar como dicen los maestros, ¿no? Con el látigo de las 9 puntas, las 7 puntas, no me voy a dar con el látigo, sino por el contrario, voy a responsabilizarme, ok, ¿cómo lo creé? ¿En qué momento lo pensé? No lo sé, pero ahorita estoy en eso. Yo puedo cambiarlo. En el momento que tú dices, ok, yo lo puedo cambiar y le das el enfoque, la dedicación y el tiempo, te lo aseguro que lo vas a cambiar. Cualquier cosa, de verdad, los maestros dicen, y Ranta dice eso precisamente, muéstrame algo que sea imposible en el reino de los cielos y entonces yo te mostraré un Dios imperfecto. Y la verdad es que lo único que a lo mejor no podemos nosotros concebir
es un Dios imperfecto, porque sabemos que no. O sea, ahí sí la verdad, no podemos refutar eso de que Dios sea alguien imperfecto, porque no. Es todo, es una conciencia, es una energía, es las palabras que salen de mi voz, como dicen, es el viento, es el aire que respiro, es un montón de cosas que nosotros seguimos concibiendo como si fuera una figura humana. Lo seguimos de alguna manera viendo como un arquetipo antropomórfico, ¿no? O sea, con una forma física semejante a la nuestra. Y aunque sí, también es eso, no es lo único, es así como algo muy reducido, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, recordé vidas, yo he visto vidas paralelas, yo le he echado un vistazo a mi línea de tiempo y sé cómo me voy a morir o sé en el momento que a lo mejor voy a trascender y de las formas en las que no lo voy a hacer, que también son posibilidades, pero yo me voy a enfocar a la que a lo mejor más voy a querer. ¿Cuántas cosas en planos superiores puedes ir y modificar respecto a lo que te está ocurriendo aquí? Hay personas que han tenido, bueno, he tenido yo pacientes donde literalmente ya se decidió que se van a retirar de este plano, pero si tú les haces una propuesta diferente, se quedan y pueden cambiar esa enfermedad, pueden sobrepasar cualquier límite que se propongan, pero primero tienes que quitar todo ese poder que les diste a los demás sobre tu vida. ¿Por qué? Porque eres el único creador de tu existencia y eso es lo que me llevó a mí a comprobar que efectivamente yo soy un Dios creador y que la fuerza de esta entidad poderosísima, esta gran conciencia, esta totalidad de lo que Dios es, está en mí o habita en mí porque veo esas obras día a día. Entonces, ¿ustedes qué creen de eso? Por ejemplo, ¿por qué creen en la reencarnación? ¿Por qué creen que son Dios? ¿Qué los llevó a creer eso? Porque no solamente es a lo mejor, ay, pues es que lo escuché, no, lo hemos vivido. ¿Cómo lo han vivido ustedes? Pues, pues precisamente, hermanito, porque pues empiezas a despertar y empiezas a canalizar y empiezas a irte, como dice mi hermana, ¿no? A otras dimensiones. No te vas al astral, no nos vamos al astral. Y algo que dijiste y que me recordó mucho es cómo concebimos a Dios, ¿no? Que lo ponemos como un arquetipo, ¿no? Un hombre, ¿no? Incluso hasta sexo le ponemos, ¿no? Un hombre, ¿no? Puede ser algo, a lo mejor gigante, a lo mejor puedes verlo en la cara de Cristo, pero fíjense que yo nos voy a contar cómo yo lo veo. Y esto no quiere decir que, de una vez lo aclaro, como yo lo veo cuando yo canalizo con él, cuando voy, cuando subo a verlo, no quiere decir que esa sea la forma en la que él es realmente, sino se muestra de acuerdo a mi nivel de conciencia, que yo lo pueda concebir y comprender. Entonces, cuando yo subo, yo llego a un lugar donde es un lugar estrellado, lleno de estrellas, ¿no? El mar, porque yo amo el mar, él sabe que amo el mar, que es mi máximo el mar. Entonces se ve el mar y el cielo estrellado. A veces está rosa, morado, a veces está negro, pero está lleno de luces y las estrellas no se ven chiquitas, se ven enormes. Entonces, todo eso en conjunto es Dios. Cuando yo me siento en la arena, yo puedo sentir todo, la arena, el viento, el agua, todo. Y yo sé que Él me está diciendo, yo estoy aquí. Esa es la forma en la que yo lo concibo. Y es la forma en la que Él me habla y me escucha y me responde. Y no solamente está Él, hay otras entidades divinas acompañándome. Pero esa es la manera en la que yo lo concibo a Dios. ¿Por qué creo que soy un Dios? ¿Por qué creo que soy? Porque soy parte de su creación. Llevo una pizca, ¿no? Dirían por ahí, llevo una pizca de su ser, de su energía, de su esencia.
soy su hija, él me creó, entonces por eso yo me considero él. Yo soy su hija, soy parte de él, entonces soy una diosa, llevo en mi ser, en mi esencia, y no me refiero al cuerpo físico, sino en mi cuerpo espiritual, llevo su esencia. ¿Por qué? Porque me hizo a su imagen y semejanza, con esa intención, ¿no? De que yo pudiera desarrollarme, pudiera ser un Dios. No es un Dios castigador, no es un Dios egoísta. Él no quiere que lo alaben, Él quiere que tú te reconozcas. En el momento en que te hace a su imagen y semejanza, y les digo, no hablo del físico, sino en el espíritu. Ya con eso te está diciendo, yo quiero que seas como yo, ¿no? Yo quiero que te reconozcas como un Dios, que me reconozcas dentro de ti. Esa es la forma en la que yo concibo el hecho de que somos dioses. Yo lo pienso, creo y lo siento como que yo soy diosa porque yo lo veo como fragmento. Yo soy un fragmento pequeño, partícula, átomos, energía de esa energía universal al igual que todos. Por consecuente, pues soy él, ¿no? A lo mejor en este cuerpo físico que fue el que elegí, pero soy él o soy ella o bueno, soy él y soy ella porque maneja una dualidad. Entonces, por esa simple y sencilla razón, yo considero que yo soy diosa y soy Dios y puedo hacer lo que se me plazca como se me plazca. ¿En qué momento yo me di cuenta? Cuando yo empecé a sanar. Cuando yo empecé mi camino de autosanación, que justamente como decía Orla, entendí que la culpa no la tenía ni mi mamá, ni mi papá, ni mi hermana, ni el narcisista, ni nadie más que yo y me empecé a ser responsable de mí y de mis actos y de mis emociones y de las circunstancias y de las vivencias y entendí que todo era parte de un proceso para poder evolucionar y crecer. Ahí es en donde me di cuenta que yo era diosa y podía cambiar mi realidad, trabajando en mi conciencia y en mi persona y en mi alma y en mi ser para poder mejorar. Y entonces ahí pues fue cuando empecé a crear una vida totalmente diferente a la que tenía a lo mejor en el pasado. Y pues también creo en la reencarnación porque es algo que he vivido, que he aprendido, o sea, ¿por qué lo sé? Porque al trabajar en mi conciencia canalizo y dentro de la canalización contacto o conecto con personas que ya trascendieron y me comparten sus experiencias, me comparten sus vivencias, me piden ayuda. Y entonces creo definitivamente en la reencarnación. Un ejemplo, la semana pasada tuve una sesión de mediumnidad. Y entonces es muy curioso ver cómo cada alma, ¿no? Se manifiesta de manera diferente, desde mostrarte cómo falleció, qué sintió, hasta el tono en que te hablan, ¿no? O sea, cada trascendido con el que yo he conectado para llevar mensajes a sus familiares, su energía, la forma en la que falleció, lo que sintió, es totalmente diferente. Su voz es diferente, o sea, yo no los conozco, yo no veo fotos, yo no nada, yo le doy las características al familiar. Pero hasta la voz, por ejemplo, este chico me hablaba, eh, tenía un acento muy similar al de los regios. Entonces me decía pues, su esposa, es que pues, somos de Chihuahua, entonces los de Chihuahua, pues, entonces tenía el tonito y las palabras y las frases y veía yo sus expresiones. Y es increíble cómo tú, que estás canalizando, logras gesticular. O sea, yo no me veía, pero me decía la chava, es que te estoy viendo y lo estoy viendo a él. O sea, estás haciendo los gestos, las caras, los ademanes en eso que tú me estás diciendo como si lo estuviera haciendo él. Pues si es que no lo estoy haciendo yo, lo está haciendo él. Entonces, por ejemplo, cuando hablan ahí, ellos hablan mucho de la trascendencia y él le decía,
necesito que me ayudes a que mi mamá me suelte y ya me deje ir porque necesito llegar al lugar final. O sea, no estoy en donde debo de estar porque mi mamá me sigue deteniendo. Entonces, yo estoy destinado a llegar a un lugar al que no he podido llegar y yo ya me siento desesperado porque necesito llegar para culminar como mi experiencia, mi aprendizaje y poder volver a reencarnar. O sea, yo estoy así de que me toque volver a reencarnar y no lo puedo hacer porque mi mamá todavía me tiene aquí agarrado, no me suelta. Entonces, por eso creo en la reencarnación y me comparten sus experiencias de reencarnación. Y también, al igual que mis hermanos, pues, he ido a mis vidas pasadas, he visto mis vidas pasadas, o sea, estuve en la época medieval, estuve en la época de esos vestidotes así, los corsets, ¿no? Estuve no, en los egipcios no, en los griegos y en los cavernícolas, o sea, soy alma vieja, 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 entonces también creo en que existe una reencarnación, ¿no? Y que he ido trabajando mi conciencia para, pues sí, no estar tan piedra, como dice Lorla. Y pues eso es lo que tengo que decir al respecto. Y ya para cerrar, que hablamos como de los tipos de muertes, ahorita dejo hablar a Orla que iba a hablar. Ya nada más quiero cerrar con otro tipo de muerte que estuvimos hablando pues, en la meditación, cuando te duermes también es como si murieras, la muerte habitual que conocemos, que nos faltó yo creo mencionar aquí también, entre el orgasmo. Pues así es, amigos, como bien dices. Y también, bueno, otra cosa que a lo mejor, como mencionabas anteriormente, y que los maestros me han dicho, sí, efectivamente no te vas a ir a estar sentado en tu nube tocando el arpa eternamente, porque como decías, ¿no? Sería aburridísimo, la verdad, o sea, entonces, cuando alcanzas un nivel como los maestros, mi mente no puede concebir a todavía qué es lo que hacen, pero yo sé que ellos están haciendo y teniendo una vida igual que nosotros, aunque nosotros, ellos nos guíen o los contactemos, etcétera, se toman el momento para a lo mejor guiarnos y para decirnos y compartirnos. Pero ellos tienen su existencia, ¿no? Su vida. Yo pienso que cuando te vuelves así de poderoso, pues puedes tomar la decisión de crear un universo, ¿no? Crear lo que ahorita nosotros estamos viviendo aquí, ¿no? Y es lo que a lo mejor nosotros concebimos como ese Dios creador, pero tú lo puedes hacer desde ese punto. Yo me considero eso, soy un Dios individualizado, yo soy esa totalidad de Dios aquí, en un individuo. Y como decías, un fragmento a lo mejor de esa conciencia enorme y total de lo que Dios es, pero tengo que alcanzar ese nivel de conciencia expandida hasta que lo abarque todo para poder entender todo lo que Dios es, ¿no? Entonces yo nunca me he negado a que no quiero seguir experimentando. Siempre he dicho, quiero vivir todo lo que Dios es. Y yo creo que Dios es infinito. Entonces hay muchísimas cosas que no nos imaginamos, que no concebimos de lo que puede ser experimentar a Dios en su totalidad. Entonces no creo, y los maestros me lo han dicho, claro que no es estar en una arpa ahí en la nubecita, con tus pompas rosadas, ¿no? O sea, no, sino es estar eh, 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 creando, manifestando, expresando todo lo que Dios es a través. Entonces, pues sí vamos a mencionar esta parte de que también a través del orgasmo podemos alcanzar un estado así, pero yo creo que lo vamos a dejar para el siguiente episodio. Entonces, no sé si tengan algo más que agregar. Si no, pues cerramos este episodio y para el siguiente estaremos hablando a lo mejor de estas técnicas, de estas iniciaciones, a lo mejor comentar algunas experiencias de los maestros que nos han compartido a nosotros, de cómo vivieron ellos ese proceso de despertar y que a lo mejor nos puede ayudar a todos los que estamos escuchando este maravilloso podcast. Pues muchas gracias, amigas. ¿Tienen algo más que agregar? No, muchas gracias, como siempre, por su tiempo. Nada más les recuerdo que nosotros nos conocimos en una vida pasada, fuimos brujildas. Nada más no se les olvide.
que por eso estamos aquí otra vez. Así es. Y no van a pensar que Brujildas de esas que pintan que andan con su caldero haciendo pócimas, ¿eh? Las brujas iban más allá de lo que nos cuentan. Pero muchas gracias por estar aquí, por escucharnos, por vernos. Déjenos sus comentarios, compartan para que llegue a más gente que esté interesada y también le pierdan el miedo a la muerte. ¿Por qué no? Porque ya nomás voy a agregar, yo no le tengo miedo al trascender, ahorita ya no a la muerte, pero ¿saben qué es lo que sí me aterra? Y eso es algo a lo que le sigo dando vueltas hasta este momento presente. Es decir, una vez que me quede tiesa y me enfríe y mi conciencia salga, yo no sé dónde quiero que quede mi cuerpito. No me gusta estar encerrada, pero tampoco quisiera ser quemada. ¿Qué me oyo? O sea, ¿qué voy a decidir hacer? Aún me lo sigo cuestionando y no sé qué decida. Eso es en lo que yo pienso ahora, así de, ¿y que me quemen o que me entierren? Ay, no, estaría muy limitada en una caja, pero ay, es que me quemen con mis bochornos, pues ya no voy a sentir, pero como que no sé, lo sigo pensando. Sí, pues sí, suele pasar, ¿no? Pero, pues efectivamente, y como dicen los maestros, ¿no? Lo que perece es la carne, pero tú literalmente no vas a estar en esa tumba fría, sino por el contrario, estarás seguramente ya en un plano superior, eh, volviendo a trazar el plan de vida de tu próxima existencia. Entonces, sí, yo sé que desde aquí, desde la personalidad, sí tenemos un montón de miedos, pero cuando alcanzamos esos estados de conciencia, cuando meditamos, la verdad es que esos miedos desaparecen y dejas de cuestionarte esas cosas, ¿no? Porque te diluyes con el todo y formas parte de todo. Y entonces ya no hay, lo trascendemos. También eso es una trascendencia. Pues muchas gracias. Nos vemos en el próximo episodio. Cuídense mucho. Bye bye.